Y bien, el consenso de analistas consultados recientemente por el Banco de México esperan una contracción de 9.97% de la economía del país para el año 2020. En la encuesta anterior, recordemos que estimaban una caída de hasta 10.02%. Platicamos esta tarde, saludo con gusto a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Lucero, gusto verte, cómo no, a la orden. Oye, pues vemos un poco más optimista este último dato para el PIB en la última encuesta del Banco de México. Te pregunto cuál es tu pronóstico y qué factores se están tomando ya en cuenta para que puedan apoyar a la recuperación económica. Sí, bueno, llevaban ya 9 encuestas seguidas deteriorando expectativas y por primera vez parece que se estabilizaron. Y la razón es porque hemos observado los últimos datos de junio, algunos datos de agosto nos hacen ver que las caídas están mejorando, están siendo menores y ya es difícil esperar una caída mayor al 10% en el segundo semestre. Por esa razón empezamos a ver movimientos en las perspectivas. Por supuesto, una caída del 10% es histórica y es mala en sí, ¿no? Bien, en la última encuesta también vemos que los participantes esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.82% para este año. Te pregunto, ¿qué margen le daría este indicador de inflación al Banco de México para que pueda seguir anunciando modificaciones en la tasa de interés? Sí, bueno, aquí es muy interesante porque efectivamente el consenso aumentó su estimación de inflación porque en los últimos meses ha repuntado de manera importante. En agosto va a terminar cercano al 4% y quizá en septiembre en términos anuales supere este umbral de máximo del Banco de México de 4%. Tanto el Banco de México como nosotros creemos que esto es un fenómeno temporal. Tiene mucho que ver con el año pasado. El año pasado en agosto fue una inflación anormal muy baja y ahora cuando la comparan anualmente, por eso se nota un repunte de más para la inflación, además de que no ha sido una inflación generalizada, es una inflación muy enfocada a ciertos productos, a productos de alimentos, a productos energéticos, de telecomunicaciones. En términos generales, la economía está sufriendo de una depresión en la demanda que no le va a generar mayor presión inflacionaria. Entonces, sí creemos que pasando septiembre, la inflación anual va a volver a tomar una caída y le va a seguir permitiendo al Banco de México seguir bajando su tasa de interés. Ahora, la pregunta va a ser si lo va a seguir haciendo a la misma velocidad que lo viene haciendo o va a disminuir un poco para su reunión de septiembre o quizás espere y la baja la haga hacia la última parte del año. Jorge, le estamos dando ya seguimiento a este tema del paquete económico para el próximo año. Te pregunto a qué sectores se le debería dar prioridad para impulsar la economía aquí en el país después de este difícil 2020. Bueno, los sectores que van definitivamente los más afectados hasta ahorita no serán necesariamente los que van a seguir afectados hacia adelante. Los sectores industriales, por ejemplo la automotriz, muy probablemente repunten rápidamente porque la demanda externa se está reactivando, pero los sectores que tienen que ver con mucha conglomeración de gente, sobre todo de consumo, turismo, restaurantes, todos esos sectores que tienen que ver con esa actividad van a sufrir por muchos años y hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, son los que más se tienen que apoyar, pero también hay que tener mucho cuidado sobre qué tipo de apoyos deberían de dárseles para poder fomentar que el desarrollo sea, que el apoyo sea productivo, que sea bueno y no se tire el dinero nomás porque sí, pero claramente la economía necesita no solamente que sobrevivir, sino además este impulso para poder enfocarnos hacia la recuperación, que eso es lo que todo el mundo está viéndose hacia adelante, ¿no? Jorge, el presidente López Obrador indica que no quiere adquirir deuda. ¿Es suficiente con lo que tenemos en este momento para impulsar el crecimiento económico en el país sin deuda? Bueno, la verdad es que con lo que estamos viendo nosotros analistas, vemos una poca confianza de inversión y junto con la pandemia vemos difícil que la economía tenga una recuperación rápida, va a ser muy complicada, va a ser lenta y quizá tarde muchos años en recuperar los niveles previos a la pandemia. Entonces, en ese sentido, no estamos tan de acuerdo en que no se apoye directamente a la economía, pero por otro lado,
también está igual de malo una deuda en niveles que no creemos o para cosas que no creemos que sean productivas. Entonces, quizá el hecho de que no vaya, de que el gobierno siga manteniendo esta idea de no endeudarse, bueno, tampoco sea la más mala de los escenarios. El más malo escenario sería que se endeudara para financiar a lo mejor proyectos que no creemos que vayan a generar mejoras hacia la economía. Y por lo pronto, lo que único que pensamos es que la economía seguirá deprimida por varios años hacia adelante, ¿no? Mencionas el tiempo que nos tomaría recuperar el nivel de PIB que teníamos antes de la pandemia. Te pregunto cuál es tu pronóstico, hasta qué año lo podríamos lograr y qué nivel de tasas de crecimiento estimas para los próximos años. Pues sí, la verdad es que hay mucha incertidumbre. Si hay incertidumbre actual hacia cómo entrar a esta nueva normalidad y cuándo podemos pasar a una normalidad ya más de largo plazo, que todo el mundo le apuesta que esto se dé con la vacuna, pero no sabemos la eficiencia de esta ni cuándo llegue. Ante esta incertidumbre pues hay muchos escenarios, pero lo que creemos es que no van a ser tan pronto como en 2 años, o de 2 hasta 4 años podríamos esperar niveles previos a la pandemia. Nosotros vemos difícil que el PIB tenga una recuperación mayor al 5% el año que entra. Y bueno, si va a caer 10% este año, pues apenas sería la mitad del próximo año. Y después los crecimientos normales andan alrededor del 2%, ¿no? Difícilmente después del próximo año vayamos a crecer más del 2%. Entonces, te da menos espacio, te da una perspectiva de lento recuperación a niveles previos de la pandemia. Jorge Gordillo, me da gusto, como siempre, platicar contigo. Cuídate mucho, estamos en contacto si nos lo permites. Igualmente, Lucero, claro que sí. Buena tarde. Gracias, Jorge.